Don David Cervigón. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Pese a las noticias. Pese a las noticias hay que seguir para adelante, hay que saber decir que no, pero hay que saber seguir viviendo. Aunque se cierren las empresas y aunque generemos más paro y aunque nos gastemos más en petróleo, hay que seguir adelante. Déjame que salude a Álvaro Garriz, que le tengo por aquí. Don Álvaro, ¿cómo estás? Muy Don bien. Eduardo Cordo, ¿qué tal? Mejor imposible, ya sabes. Sí, da gusto Sí, verte. mientras está vivo no se puede estar mejor. Da gusto verte. Por fin, la temida firma de este decreto se produjo el viernes, ¿no? Sí, se aprobó en el Consejo de Ministros y vamos a ver qué sucede, qué finalmente sucede, porque realmente en el Real Decreto se deja mucha libertad a las eléctricas, a las empresas suministradoras, pues para que fiscalicen, gestionen, investiguen y lleguen a acuerdos con los productores o los autoproductores o los consumidores. Realmente se deja una capacidad de inspección a las empresas privadas suministradoras, que son las que van a decidir en qué condiciones y cómo, dentro del marco que regula el Real Decreto, en qué condiciones van a trabajar con los autoconsumidores. O sea, que de alguna forma, si yo en mi casa tengo un panel, va a llegar un inspector de Endesa, de cualquier central eléctrica, de cualquier empresa eléctrica, y va a poder entrar en mi casa. Bueno, te va a pedir seguramente el certificado técnico de instalación. Un arquitecto, un ingeniero, me imagino que habrá tenido que realizarte la instalación, porque es complejo poner un panel solar, 2 taladros. Entonces tendrás que tener un certificado de un ingeniero de instalación, después una certificación de la instalación interior, me imagino, para ver que las potencias y toda tu producción pues no va a quemar la instalación interior y no va a cerrar alguna planta nuclear por exceso de producción, y después te dirá que evidentemente eso tiene un coste. Tiene un coste, porque si de ese panel solar sale energía hacia afuera, pues tú estás utilizando una red que han pagado todos los españoles y por lo tanto vas a tener que pagar. Y si no produces, pues también la vas a tener que pagar, porque la vas a utilizar. Es decir, que toca pagar. Nos han subido los impuestos de una forma indirecta tremendamente. O bien por utilizar energía que viene de fuera, o bien por utilizar energía del sol. Vamos a tener que pagar. Que es nuestra. O sea, yo, por ejemplo, tengo una casa unifamiliar, en la que evidentemente la red eléctrica es mía y todo es mío. Y tampoco puedo llenar el tejado de placas solares. Bueno, eso es una situación que hay en miles y miles de lugares ahora mismo en España y en el mundo. Es decir, ¿qué sucede con todo ese tipo de instalaciones? ¿Qué sucede con todo lo que hay? Es decir, ¿qué sucede con esto? Evidentemente, eso no solamente existe, sino habría que incrementarlo. Todos deberíamos poner. ¿Qué es lo que dicen las eléctricas? Hombre, es que si todos ponen ustedes todos paneles solares, pues claro, cuando estén ustedes produciendo electricidad, ¿qué hacemos con nuestras centrales de ciclo combinado? Tendríamos que apagarlas. ¿Y qué hacemos con nuestras nucleares? Tendríamos que apagarlas. Y por supuesto nuestros políticos no van a permitir semejante cosa. Claro. No olvidemos que muchas de estas empresas al final son el refugio de los políticos. Exactamente. Donde ellos se colocan tranquilamente después. Recordemos que los políticos ya no se jubilan en la banca, ya no se jubilan en las tecnológicas, sino que se jubilan en las eléctricas. Estos son hechos reales. 2 expresidentes, 25 exministros aproximadamente en las eléctricas. Desconozco cuál es el futuro. No sé si el futuro de Soria, Nadal o del señor Rajoy todos están en el mismo sitio. Es un lobby importantísimo. Y la pregunta que yo iba a hacer un poco en plan de coña era, bueno, esto está muy bien, porque yo mañana monto una fábrica de zapatos, me hago con los servicios de algún ministro, y a partir de ahí que todos los españoles utilicen mis zapatos, y a los que utilicen de otra fábrica o de otro país, importados o no importados, les sanciono. Claro. Es comodísimo. Pero la pregunta más implicación puede tener es, vamos a ver, yo sé que hace más de 30 años se están colocando placas solares en España. Muchas de ellas puestas, algunas puestas en empresas y muchas puestas en lugares, en sitios donde la electricidad no llegaba. Y como no llegaba la electricidad, pues entonces colocaban placas solares para poder alumbrarse, para poder tener agua caliente, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora con estas? Bueno, hay 2 tipos de placas solares. Las fotovoltaicas, las que producen electricidad, y las que se utilizan para calentar un líquido interior, correcto. Es decir, para calefacción, agua. El Ministerio de Obras Públicas, en el Código de Edificación, desarrolla, incentiva, obliga a que todos los edificios de construcción nueva tengan sistemas de ahorro de energía.
Generalmente las placas que se emplean y se instalan son para reducir el consumo en calefacción preferentemente, es decir, para calentar agua, en definitiva. Normalmente no se instalan placas fotovoltaicas. Bien, contra el Ministerio de Obras Públicas está el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el señor Soria, que no es que incentive, es que penaliza gravemente el uso de sistemas de ahorro de energía. Entonces, entre estos dos ministerios tendrán que decidir quién o qué es lo que se va a hacer. Evidentemente ya los ministros antiguamente se pegaban entre ellos, hacían los periódicos discusiones. Hoy en día ya yo creo que no son los ministros los que deciden. El término, por ejemplo, que se está utilizando en la ley, incluso está apareciendo en la ley, en el Real Decreto, que es el peaje de respaldo. Peaje de respaldo. Sí, es uno de los términos técnicos que se utiliza, que aparece en la ley. Esto no es un término técnico, ni es un término político, ni es un término que se haya inventado el ministro. Es un término que acuñó públicamente el señor González Sáenz de Miera Iberdrola en el año 2012. Es decir, el gobierno está no solamente recogiendo las ideas y la política de la gran patronal eléctrica, es que está utilizando hasta sus mismos términos. Hasta sus mismos términos en la ley. Es decir, aquí no hay absolutamente ninguna diferencia entre la gran patronal eléctrica y el gobierno. Y todo el sector, la administración pública, el sector privado, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Nacional de la Competencia, toda la patronal fotovoltaica, todos los usuarios están en contra. Es decir, están en contra. Al gobierno en este punto no lo apoya nadie. Nadie. Pero es increíble. Tampoco le importa mucho. Bueno, vamos a ver, el año pasado España se gastó 50.000 millones en petróleo. 50.000 millones de euros en petróleo. Es decir, podíamos, si nos ahorrásemos ese dinero, podíamos regalar todo el dinero a la estafa de los bancos, devolver todas las preferentes, arreglar la sanidad, construir más hospitales. Es decir, si hubiese autoconsumo y utilizásemos el sol de España, si utilizásemos nuestro sol de verdad, no habría problema en arreglar todos los demás sectores. ¿Y qué opinará Europa de nosotros? Yo si me permitís hacer un paréntesis, sí. Como estamos hablando de ministros, os voy a contar una historieta graciosa que así nos permite también rebajar un poco la tensión. La indignación. Dice que las raíces latinas nos explican muchas cosas. Por ejemplo, el vocablo maestro deriva de magister, y esta a su vez del adjetivo magis, que significa más o más que. Al magíster lo podríamos definir como el que destaca o está por encima por sus conocimientos y habilidades de los demás. Por ejemplo, el magister equitum, que es el jefe de la caballería de la antigua Roma. Bueno, asimismo, el vocablo ministro deriva de minister, y esta a su vez del adjetivo minus, que significa menos o menos que. El minister era el sirviente o el subordinado que apenas tenía habilidades o conocimientos. O sea, el latín nos explica claramente por qué cualquier imbécil puede ser ministro, pero nunca maestro. He dicho. O te preguntaba David, ¿qué opinará Europa de nosotros? ¿Qué imagen estamos dando? Porque somos el único país del mundo en el que ocurre esto. Bueno, es el único país del mundo donde a partir de ahora el petróleo va a salir más barato que el sol. Es decir, consumir petróleo para generar electricidad va a salir más barato, un 20% más barato que consumir el sol. Claro, ¿qué opina Europa? ¿Qué opina Sudáfrica? ¿Qué opina todo el mundo? Esto es una ficción, es imposible que ocurra. Esto es absurdo. Vaya golfos es un chiste, que tienen estas criaturas. Esto es un chiste. Pobre españolito lo que tenemos encima. Hombre, si ya no se puede cobrar impuestos, ya no hay más, hombre, pues cobremos impuestos al sol, a la luna, a la tierra, a los árboles, por crecer. Porque además las sanciones son importantes. Las sanciones son importantísimas. Y además la inspección no es un funcionario público, un agente de la autoridad el que realmente hace la investigación, lo detecta, lo investiga. Es que estamos dando una soberanía a empresas privadas, a inspectores, que no pongo en duda la cualificación de un señor que viene a revisar tu contador eléctrico
Sí, pero ¿Qué cualificación? Pero no es un funcionario que nos da una garantía de equidad. Evidentemente. No, claro, es que además son gorrillas. Claro. Recordemos lo de, es verdad, los que somos un poco mayores, la patada en la puerta de un ministro con cuera. Claro, y nos escandalizamos. Imagínate ahora, claro, imagínate con esto. Claro. Y luego, ¿y por qué los medios de comunicación no hablan? ¿Por qué esto porque no saben? Hay que rebuscarlo. Vamos a ver, porque no. Yo estoy convencido de que no saben. Nadie ha sabido explicar jamás qué es eso lo de la tarifa eléctrica. No, pero no me refiero a Nadie eso. ha explicado. No, pero es que de ahí viene, de ese mal vienen casi todos los males. Me explico. Hacen una tarifa eléctrica que es absolutamente imposible de entender. Te marcan unas pautas como, por ejemplo, que hay un déficit tarifario que nadie sabe qué es el déficit tarifario. Ni tan siquiera lo que sí que está muy claro es que los amigos de los gobiernos de turno, que no son de son de todos los gobiernos que en España ha habido desde tiempos de antes de la democracia, todos han ganado dinero con esto porque nadie sabe cómo, al final el dinero va a las eléctricas. Y en segundo lugar, recordar la guerra que hubo hace poco para la venta de Endesa, que hubo poco menos que puñaladas para ver quién se llevaba a Endesa. Bueno, a lo que voy, ha habido dinero para todos estos amigos de los gobiernos, que a su vez estos gobiernos ya a nivel individual se aprovechaban, como decíamos antes, entrando en sus consejos de administración, etc., y garantizándose unas pensiones soberbias a costa de que antes han tomado unas decisiones injustas. Pero es que además el Estado también se beneficia de alguna manera, porque si a alguien se le ocurre poner en su casa unas placas fotovoltaicas que le permitan tener electricidad y ser independiente de la red, deja de pagar los impuestos que se pagan a través de las eléctricas, con lo que tampoco gana el Estado. Y entonces se confluyen aquí una serie de intereses, unos espúreos, otros menos espúreos, pero en definitiva intereses que hacen que se cometan los atropellos, estos que está David comentando. El hecho de que nadie pueda poner en su casa una placa solar, pues aunque solo sea para ahorrar en su recibo de la luz. Y pasamos, perdona, a lo que hablábamos de las sanciones. Son unas sanciones brutales. Sí, puede llegar hasta 30 millones de euros. Es decir, es inconcebible. Es inconcebible. Es decir, hay que retirar los paneles. Es decir, los paneles de España hay que retirarlos, hay que quitarlos. Hay que quitarlos. Esto es imposible mantenerlo. Es decir, vamos a ver, a mi juicio, una empresa, estamos en una sociedad libre, de libre empresa, movimiento de capitales, de personas. Vamos a ver, una empresa se mantiene viva, bien porque ofrece un producto que es de interés para las personas, y estas personas, la sociedad, se lo compra y de ahí la empresa obtiene unos beneficios y se mantiene. Bien, cuando la empresa no tiene un servicio, un producto de interés que no le interesa a nadie, o porque es carísimo, o porque es muy malo, si esa empresa quiere subsistir, solo tiene una opción, una alternativa: tirar del BOE. Y que me garantice el BOE, el gobierno, que me garantice la subsistencia. Entonces, esto es lo que está pasando. Son los últimos extractores de unas empresas que ya no tienen realidad, no deberían existir. No deberían existir, y sobre todo en España. Es decir, que en Alemania la energía fotovoltaica sea cara, un poco más cara, sí, es verdad, es que tienen muy pocas horas de luz, muy pocas, y aún así se incentiva y cada vez está aumentando más el porcentaje, pero que en España se penalice para mantener unas empresas que son irreales, eso es absurdo. Es decir, lo que esta ley realmente significa es una involución en este país gravísima, una involución a las catacumbas del petróleo nuclear, es decir, de la energía sucia, de la contaminación. Y otra cosa, y a seguir dependiendo de la energía de fuera. Por supuesto, es decir, seguir pagando. Es decir, cuando dice el gobierno que pierde impuestos cuando uno tiene un panel en su casa, realmente lo que quiere decir es que España y los españoles estamos mandando menos dinero a los países árabes. Estamos exportando menos dinero, y los intermediarios de los árabes y de los productores de petróleo, los intermediarios, llámense Repsol, Endesa, Fenosa, quienes sea, esos intermediarios ganan menos. Pero realmente poniendo una placa solar es un acto casi patriótico, porque realmente dejamos de enviar dinero al exterior, que además es un dinero que se pierde. Es un coste, no es una inversión, es un coste, es un dinero que se tira. Entonces, es que prácticamente es un acto patriótico poner paneles solares en tus casas y ahorrar electricidad, por supuesto. David. De hecho, la reforma, y esto es un aspecto, perdóname, muy importante,
Es decir, el gobierno ha subido la factura de luz, un 8% lo que va de año. Ahora lo sube otra vez. Un 8% sí lo va a subir ahora. Pero no solamente lo sube, sino ha cambiado los criterios de cobro. Esa factura que no la entiende ni Dios. Ni Dios, es que no hay forma de entenderla. Pero claro, hay un criterio de porque usted está conectado, sencillamente por ese hecho ya va a pagar. Y después, en función de lo que consuma, pues va a pagar otro porcentaje. Entonces, tradicionalmente, estos últimos años, pues nos han venido diciendo, y tiene interés, pues cambiar las bombillas por bombillas de ahorro de consumo, es verdad, es decir, optimice usted el consumo, es decir, frigoríficos A++, es decir, no tiremos la electricidad. Ahorremos. Y es verdad que los españoles lo hemos hecho. El consumo eléctrico per cápita ha disminuido en los últimos años. Nosotros estamos haciéndolo bien. ¿Qué ha hecho el gobierno? Anda, pues es verdad, es que los españoles lo están haciendo muy bien. Es que facturan menos. Bueno, pues claro, facturan menos. Pues cambiemos los criterios. Entonces, ahora el criterio para las próximas facturas, según este cambio, es que vamos a pagar mucho más por la base, por la conexión, y mucho menos por el consumo. Es decir, si bajan lo que vale el kilovatio y aumentan la base, no va a interesar cambiar las bombillas, no va a interesar comprar electrodomésticos ahorradores. Es el impuesto revolucionario. Va a ser un coste menor solo por estar conectado y ya vas a pagar la parte principal. Tú pagas porque sí. Claro, exactamente, pagas porque sí. Entonces, el cambio en la normativa, en los criterios, es gravísimo. Es gravísimo, porque realmente no solamente cierra las instalaciones actuales, es que lo que promueve es la falta de ahorro. ¿Yo para qué me voy a comprar una bombilla que sale más cara? Si voy a pagar lo mismo. Pero sí, es que eso no me va a repercutir en un ahorro. Y además se me puede romper y encima pierdo dinero. No, hombre, pues compraré bombillas de estas ilegales, incandescentes, que me valen 20 céntimos y ya está. Porque es que me da igual el ahorro, porque el coste máximo es la conexión. ¿Y qué hacen los partidos ecologistas y los sandíos? Los sandíos son los que son verdes por fuera y rojos por dentro. Los sandíos. Bueno, vamos a ver, hay partidos que realmente están promoviendo, de hecho hay algunas campañas de algunos partidos que están promoviendo el autoconsumo y están facilitando que las personas compren sistemas de autoconsumo. Lo están publicitando en sus webs y lo están promocionando. Hay otros partidos que no se enteran de la misa al media y no hacen nada, no dicen nada. Y casi es mejor porque antes de decir cualquier tema, pues es mejor no decir nada. Sandez, que viene de sandío. Sí. Entonces, entre unos que evidentemente tienen una posición muy enfrentada, y veremos ahora, porque esto es una ley, y en fin, los españoles cumplimos las leyes. Los españoles, los honestos, los que no hace falta demostrar que son honrados, eso cumplen las leyes. Los que deberían demostrar qué es lo que hacen con nuestro dinero, qué es lo que hacen con el poder que les estamos dando, esos no lo sé. Eso porque deberían demostrarlo por defecto, sin que se lo pidamos. Claro. Sin que lo pidamos, deberíamos decir, pues mire, con tu dinero hemos hecho esto, esto y esto. Como hace, y si no me lo dicen, hace una empresa con sus accionistas que les presenta un balance y le dice, en esto me he gastado el dinero, en esto lo hemos ganado y este es el beneficio final o la pérdida final. Es decir, dar unas explicaciones de lo que ha pasado en un año. Sin que se les pida. Es que debería ser, además, por una cuestión de dignidad, de honradez. Es decir, cuando uno hace un préstamo a un hijo, ¿qué has hecho, hijo, con tu dinero? No hace falta decir, mira, papá, me lo he gastado en esto, lo necesito para esto o para aquello otro. A los políticos estos de primaria o de GB que les gusta hacer los deberes y siempre están con términos infantiles, pues habría que poner ese ejemplo. Es decir, cuando un niño le pide dinero a su padre, pues dice, papá, es que lo necesito para esto. Y el padre decide, y lo justifica y lo dice. Pues a estos habría que decirles por qué estamos regalando 50.000 millones de euros todos los años fuera para internamente cerrar hospitales, cerrar colegios, no pagar paro, las pensiones, cuando una gran parte de eso podríamos ahorrarlo. ¿Por qué pagamos petróleo si tenemos un sol magnífico que no se le ha sacado ningún partido? España no tiene viento y se le está sacando un partido tremendo. Otra cosa que se ha acabado. Sí. Un partido enorme al viento y este país tiene muy poco. Si utilizásemos de la misma forma, con optimización, la luz, el sol, no necesitaríamos, evidentemente no necesitaríamos los nucleares. Y el otro elemento que tenemos aquí en Canderedo, que es el agua. ¿Pagan algo las centrales eléctricas por el agua que utilizan? El agua es nuestra, es de todos los españoles. Ellos la usan y encima nos cobran el uso. Vamos a ver, si la usan ustedes para producir electricidad y ganar dinero, oiga, denme usted a mí algo, rebájeme algo la factura por este agua que es mía y que está usted utilizando, que está usted de alguna manera fastidiando el medio ambiente. Realmente, si exigiésemos a la gran empresa y al gobierno
Es decir, un sentido común y que aplicase criterios entre relaciones entre individuos sería muy difícil la situación. Hombre, y en este caso, además, honradez. Hay un dato, por ejemplo, una anécdota triste de los últimos días. Vamos a ver, Madrid, que es la capital y que tiene muchos medios, es una ciudad que se me dice muy verde, muy arbolada. Bueno, prácticamente de las 14 estaciones meteorológicas que hay en Madrid, 13 de ellas han dado niveles de alerta máxima por niveles de ozono. Nivel de ozono. Es decir, estamos muy por encima de los 180 microgramos por metro cúbico de aire. Muy grave. Bien, el ozono ya está demostrado, hay estudios que certifican que es uno de los causantes de inflamaciones pulmonares, problemas pulmonares. En las personas de más de 65 años, eso es una de las causas de mortalidad a corto plazo. A corto plazo, o sea, no para dentro de 20 años, no es un cáncer, es mortalidad a corto plazo. Es decir, niveles de ozono como los que tiene Madrid, tan exageradamente altos, produce que personas de 65 años vayan a hospitales y mueran. Es así, hay una relación directa. Bien. ¿Quién produce el ozono? ¿Quién produce el ozono? Es decir, el ozono mata. Se detecta, en Madrid se detecta y se sabe y se conoce al minuto que salir de casa, cuando hay sol y eso, matan así. ¿Quién produce el ozono? Pues hombre, el ozono lo producen los coches, lo produce la industria y lo producen las plantas de generación de energía. Es decir, esas plantas de ciclo combinado, esos de que aparezca el que ozono. Soria está apoyando, son uno de los causantes de la producción de ozono, que son uno de los causantes de que la gente vaya a los hospitales y tenga problemas y se muera. Es decir, cuidado, que es que estamos defendiendo una industria sucia, contaminante y presuntamente asesina. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Hombre, yo sé que tengo que pensar en mi futuro. Cuando deje de ser ministro, ¿dónde voy a trabajar? Lo sé. Pero, por favor, es decir, estamos hablando de nuestro país, de todos los españoles, estamos hablando de tu padre, de tu amigo, de tu hijo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es decir, reduciendo hospitales, educación, infraestructuras, accidentes, porque no tenemos, y después regalamos dinero al exterior para mantener unas empresas que socialmente ya no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. ¿Y cómo pueden justificar este decreto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos metabolizando todos los días tantísimas temas inauditos de chiste, que esto ya es un tema más. Es decir, si es que bien, pues después vendrá educación, después vendrá sanidad, después vendrá infraestructuras. Es que puede pasar cualquier cosa en este país y a las 48 horas pues ha sido una pena, gravísimo. Bueno, venga, lo resolveremos ya otra cosa. Hombre, no. Es decir, es que este tipo de leyes van a marcar generaciones. Después, para volver otra vez a la situación que tenía España, de generación de energía, de ser uno de los principales productores de energía eólica y vendedor de molinos en todo el mundo, que es una industria que genera mucho dinero en España. Eso sí que generan y pagan impuestos en España. Mucho dinero en España. Esos proyectos internacionales después generan muchos puestos de trabajo aquí, mucho valor añadido, muchos impuestos. Todo eso desaparece. Porque yo, ¿para qué voy? Yo, empresario, ¿para qué voy a investigar en nuevos paneles solares? Si después nadie me lo va a comprar porque es ilegal utilizarlo. Claro, ¿qué lo voy a vender? ¿A Sudáfrica? Me voy a ir a Sudáfrica. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ya hemos echado a todos nuestros jóvenes. 1 o 2 generaciones de España están o fuera o están fuera de la sociedad, fuera del mercado, fuera del trabajo. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿De los 30 a 40 años también? ¿De los 40 a los 50 años también los vamos a echar? Porque no se puede subir más los impuestos. Es decir, parece que tenemos un tubo conectado que nos está absorbiendo la sangre poquito a poco, continuamente. Además, claro, en el supuesto, en el supuesto, claro, de que mañana se diera marcha atrás, de que esto se reclame a Europa, se denuncie a Europa, imaginemos que eso pasa, que al final les quitan la razón a esta gente. Claro, la industria ya está absolutamente desmantelada. Claro, exactamente. Ya no sirve para nada. Hemos desmantelado en la industria y además, vamos a ver, hay un concepto en empresarios, en el tema de inversión, que es la seguridad jurídica.
Es decir, si España, los gobiernos de España, pues han proyectado un plan de inversión, de ayudas, de incentivos a las energías limpias, que se han mantenido año tras año, década tras década, y después de repente llega un gobierno que dice, lo que han hecho los gobiernos anteriores, yo no me responsabilizo, lo anulo todo. Eso lo que genera es una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en España a largo plazo, a medio plazo. Sabiendo en cualquier momento. Que viene un gobierno y que dice, lo que a ti te dijeron en su momento, yo no lo mantengo. Y te lo quitan. Entonces, esa inseguridad jurídica, ¿qué es lo que produce? No hay proyectos a largo plazo, no hay industria de base, no hay conocimiento de base, no hay investigación, que esos también son proyectos a largo plazo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una inversión especulativa a corto plazo. A corto plazo. Es decir, el señor que viene a España quiere invertir 1 millón y quiere llevarse 2 en 15 días. Claro. Por eso la bolsa sube. Es decir, ahora está todo muy barato, se está desmantelando, yo vengo, compro y me largo inmediatamente. Especulación a corto plazo. A largo plazo, industria que genere puestos de trabajo indefinidos, que genere base, desaparece. Absolutamente inviable. Porque una inseguridad jurídica es como si esto fuese pues un país centroafricano en medio de guerra civil, o una dictadura. Es que somos poco menos que eso. Somos un país de pandereta, que se ha dicho muchas veces, y aquí en España, en lo que son políticas que tienen que ser de consenso y que tienen que ser a largo plazo, como son la educación, como es, por ejemplo, los asuntos exteriores, o como es, por ejemplo, la industria, no solo no se apoya, sino que nos estamos tirando los cascos a la cabeza continuamente, unos a otros. Y de esta manera no vamos a conseguir nada, pero es que tampoco lo va a hacer Europa, porque Europa, que en la que tenemos tantas esperanzas muchos españoles, resulta que ha legislado contra los contra los bancos, ha legislado contra la agricultura, ha legislado contra todo lo legislable, contra la pesca, que era una de nuestras mayores industrias, que sigue todavía siéndolo. Pero no se han metido todavía con las eléctricas, para nada, no se atreven. Es la pregunta. Evidentemente. Bueno, la pesca hay una de las principales empresas de España. Era sí. No sé si decir era o es Pescanova. La ha comprado una empresa china. Y realmente lo que ha sucedido con Pescanova es escandaloso, es de broma, es de chiste. Hay las inspecciones que te tienen que hacer de forma preventiva para el conocimiento. O sea, han fallado todos los controles, toda la regulación, y era una empresa líder mundial. Española, que pagó impuestos de aquí mundial, desapareció. Entonces la pesca evidentemente es una pena. Es decir, evidentemente este tipo de leyes empobrece al país, empobrece a España. ¿Por qué? Pues porque perdemos mucho dinero que se envía al exterior, y empobrece a España porque elimina la industria base, elimina la investigación, elimina la capacidad de ahorro de los españoles. Claro, porque te tienes que gastar en todos los recibos de todos los meses cada vez más. Es decir, empobrece al conjunto. Estas son unas leyes tremendamente destructivas que van a la base de la economía familiar, y sobre todo van pues a esos geriátricos con ancianos que tenían sus paneles para ahorrar, esos ancianos que ahora ¿qué van a hacer? Le van a tener que subir el importe. Algunos no podrán pagarlo y tendrán que pues quedarse en las calles. ¿O qué va a pasar? Porque ¿quién utilizaba los sistemas de ahorro de energía realmente? Pues aquellos que los utilizaban mucho. La industria, a ver qué va a hacer. La industria quitará esos sistemas de ahorro y los eliminará. Los geriátricos, los baños, todo este tipo de industria que genera mucho empleo, que paga impuestos, que mantiene, es decir, que genera actividad interior, pues evidentemente esto es demoledor. Pero las eléctricas siguen ahí. Es claro, que tú fíjate que tienes una luminaria puesta en el jardín de tu casa, una luminaria solar, que te tienes que quitar. Bueno, es que son situaciones que todavía te cuesta trabajo. Yo de verdad he estado hablando con amigos estos últimos días y créeme que se quedaban mirándome como diciendo, no te puedo creer. Cosa que me apena muchísimo, no el que no me crean, que al final sí me creen, sino el que la gente no está informada, no está enterada de esto que está pasando. Eso es lo realmente lamentable. Y que llega a tal latrocinio que el día de mañana pueden llegar, y yo, por ejemplo, uso un reloj que funciona con energía solar. Bueno, entonces me pueden venir y decirme, oiga usted, que tiene usted una multa por tener un reloj que yo he comprado y he pagado perfectamente, ¿no? Pues no desiderías. Hombre, aquí, por ejemplo, hemos tenido un impuesto con el tema de la SGAE, además en manos privadas, una empresa privada que se encarga de poner un canon preveyendo que tú puedes llegar a piratear. O sea, tú compras un CD y directamente ya estás pagando como si fueras a delinquir.
Sí. Y no pasa impuesto revolucionario que decía yo antes. Y no pasa absolutamente nada. Tú no pagas pasa porque sí y luego ya veremos. Bueno, en este punto, es decir, si hay una titularidad, hay un propietario de un bien, ese titular de ese bien puede pedir puede pedir o no una compensación. No estoy hablando de la SGAE con los discos vírgenes porque era escandaloso y vergonzoso. Pero sigue estando ahí. Cuando hay un titular, pues se pueden exigir unos impuestos, unos beneficios sobre el titular. Hombre, vamos a ver. Cuando lo que pretendemos es que el titular de un bien que es de dominio público, alguien se lo queda y cobra impuestos, entonces rayamos el absurdo. Y cuando decimos que el gobierno decide que el sol es de su titularidad y que por lo tanto en ese concepto hay que pagar impuestos, hombre, vamos a ver. Yo no sé si esto Groucho Marx o esto de qué es, pero es que esto... Es que ni siquiera eso, por Dios, se lo da a la industria eléctrica gratuitamente. Claro, es que esto... No, pero es que tú fíjate, por lo visto, corrígeme si me equivoco, David, tú tienes un panel solar en tu casa, ¿no? Entonces te calculan que un 20% de la energía que tú consumes te la estás ahorrando por el panel. Vale, pues entonces te dicen, mire, usted va a pagar el 20% que está ahorrando, pues tiene que pagarlo, y además se incrementa con un 27%. Claro, es el peaje de respaldo, es no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque usted, claro, es que en realidad la ley lo que dice, mire, es que usted tiene mucha cara. Sí, usted consumidor final, usted familia, tiene una cara impresionante. No mantiene a mis chicos de las eléctricas. No, esto no puede hacer. Porque claro, usted, ¿por qué tiene cara? Y le echa a usted mucha vergüenza, es lo que dice el gobierno. Mire usted, es decir, o sea que cuando hay sol, usted genera electricidad y no me paga a mí, no me paga impuestos. Ahora bien, cuando llega por la noche, usted sí que quiere que yo le dé electricidad. Ah, pues no, de eso ni hablar, porque claro, de noche, oiga, pues ponga usted baterías, pongan no sé qué y no sé qué. Es decir, como usted tiene tanta cara y le voy a tratar como no como un delincuente, pero sí como una persona, pues que hombre, que no es honesto con el resto, no es patriótico con el resto de los españoles, pues mire, por lo que usted vaya a consumir de noche cuando tire de mis líneas, le voy a cobrar bien. Y el resto del día, que no tira de mis líneas y que no me va a consumir, no me hace, también le voy a cobrar lo mismo, más un 27% por la cara que le está echando, para que después, si de noche se quiere conectar, yo le dé electricidad. O sea, hay que pagar por lo mismo dos veces, cuando se usa y cuando no se usa. Hombre, esto no tiene lógica. La verdad es que es un atropello generalizado. Y no tiene, la única solución que le veo yo a esto es el petardo, pero no lo voy a decir en público. Hombre, vamos a ver, desde un punto de vista estratégico nacional, no es lo mismo tener 4 centrales que producen toda la electricidad de España y unas grandes torres que lo tienen que distribuir, a que la producción y el origen de la energía esté totalmente distribuido en el país. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro una distribución. Es como Internet, es decir, no hay un nodo central. Es decir, está distribuida la información. Claro, una energía distribuida en muchos orígenes no se puede controlar. Claro. No se puede controlar. Es decir, el petróleo se puede controlar porque sabemos dónde están las refinerías. Y si el país se pone tonto, oye, lo bombardeamos y no lo quedamos. No hemos vuelto a ir nada más de los pozos de petróleo de Irak. Por ejemplo, no se ha vuelto Libia, Túnez, Egipto, Siria. Es decir, mire usted, habrá excusas o no, pero sabemos dónde está el origen de la energía y la podemos controlar. Y además, como hay que transportarla y nos inventamos no sé cuántas cosas, aunque la producción sean 15 céntimos, nosotros lo cobramos 2.500 veces más caro en destino. No pasa nada. Es decir, se puede entender. Y además, como son empresas privadas, ya no sufre un desgaste el gobierno. Además usted particular no lo puede arreglar, porque usted no puede coger el petróleo que viene de allí y transformarlo y hacer... Claro, ahí hay un punto muy importante. Es decir, usted no lo puede hacer. Energía eléctrica, según la legislación española, evidentemente los usuarios se pueden juntar y comprar esa energía eléctrica a la red eléctrica española, es decir, al proveedor de energía, podemos comprar en conjunto. Eso es una iniciativa, por ejemplo, que está tomando la OCU, la Organización de Consumidores, que ha dicho, bien, bueno, pues entonces yo me voy a convertir, voy a comprar energía y la voy a dar a las personas que quieran comprármela a mí. Es decir, a través de una empresa que la distribuya. Bien, eso, por ejemplo, es una iniciativa muy interesante que está en la OCU, ya tiene más de 130.000 peticiones de españoles, 130, para que pida que compre energía
y después se la entregue sin un lucro excesivo o ningún lucro a esos 130.000 personas. De hecho, yo me voy a apuntar, evidentemente, e invito a todo el mundo a que se apunte, porque es la única forma de desviar la situación. Claro, la reforma eléctrica, el coste de la energía la rebaja y aumenta solo la conexión, con lo cual, aunque consigas un ahorro por este tipo de iniciativas que son encomiables, tampoco vas aún a notarlo. así, exactamente. Tampoco vas a notarlo, no tiene el circulito bien cerrado. Claro. Exactamente. El círculo bien cerrado. Exactamente. Madre Entonces, mía. ¿qué es lo que sucede aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo final? Porque me imagino que un gobierno, cuando gobierne y saca leyes, no son leyes para que duren 6 meses, sino para que duren años, para que duren décadas. ¿Cuál es el objetivo final? ¿A dónde estamos dirigiendo este país energéticamente? Porque este país no invade otros países para obtener petróleo o energía. Estamos a expensas. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Dónde vamos? Pues no se sabe. En fin, la verdad es que es un tema del que podíamos seguir hablando mucho y seguiremos hablando mucho. Yo encantado. La semana que viene volvemos a vernos y volvemos a hablar un poquito del tema.